Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Con 9 obras publicadas, ganadora del Premio Alfaguara de Novela el año 2015 por su libro Contigo en la Distancia, y una sólida carrera internacional, la propia vida de Karla Geffelbein podría ser para un libro. En esta entrevista, por ejemplo, recordó a su madre, la filósofa Eliana Dobry, militante socialista, detenida en dictadura, y con quien Karla partió al exilio en Inglaterra a los 17 años. Allá, su madre murió de cáncer. Una historia marcada por capítulos que dan cuenta de una mujer aguerrida que se ha levantado de muchas batallas, entre ellas una que aún no termina: ser escritora en un territorio desde siempre gobernado por hombres. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Lenka C. Tu historia es de una novela realmente, o sea, tantos capítulos en la vida de Karla Geffelbein. Mira, me estás dando ideas. Sí, Me estás dando ideas para escribir novela. pero claramente, ya tu día es una novela muy, muy interesante. Hay imágenes que se me vienen inmediatamente a la mente y la verdad es que en la mayoría de ellas está involucrada mi madre. Es bien impresionante que me doy cuenta cómo la marca gigante que dejó en mí, a pesar de que ella se murió cuando yo tenía 17 años, o sea, yo era súper chica, ahora que lo miro, aunque uno a esa edad uno igual se creía grande, obviamente. Que era una mujer muy diferente a todas las madres, a todas las adultas que nos rodeaban. Entonces era muy excéntrica. Y eso, a esa edad, cuando uno es niña, sobre todo cuando era niña, me dolía, me molestaba, me avergonzaba, ¿no? Me avergonzaba su apariencia. Ella era, por ejemplo, ella tenía un look muy particular, usaba el pelo cortísimo, siempre vestía de negro, jeans negros y suéter negro. O sea, lo que ahora sería chic, 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 y que en esa época era bastante rupturista en el sentido que las mujeres usaban estos vestiditos camiseros, ¿te fijas? Y ella siempre muy como dark, de alguna manera. Y bueno, las referencias eran un poco el existencialismo francés para ella. Yo en esa época no lo sabía, pero después mirando fotos y me daba cuenta que tenía como un referente súper europeo en el fondo en su apariencia. Luego era una mujer que no era una muy buena dueña de casa, así que la casa la llevaba mi papá. El que iba de compras, en esa época no había por supuesto Jumbo.cl ni Líder.cl ni nada, había que ir a comprar, así que íbamos al Unicop, me acuerdo, una vez a la semana y a La Vega. Entonces íbamos con mi papá, comprábamos la verdura. Ella jamás, no tengo el recuerdo de haber comprado un alimento con mi madre, jamás, jamás. Pero tampoco cocinaba, o sea, nada de lo que correspondía al estereotipo de esa época. Nada. Y en cambio mi papá era arquitecto, entonces era muy refinado en su gusto, entonces la casa era muy bonita, pero todo apuesto por mi papá. Mi papá era el que escogía los muebles, mi mamá le daba lo mismo, o sea, con que tuviera un lugar. De hecho, en esta casa que construyó mi padre tenía un sótano, ese sótano es histórico, también es parte de la historia de nuestra familia, porque durante los comienzos de la dictadura allí vivió mucha gente. Oculta, porque las buscaban. Yo me acuerdo de esas personas perfectas, y esas eran personas que traía mi madre. Entonces, mi madre traía el mundo, traía el peligro, y ella estaba en un sótano, y ella estaba siempre ahí, lleno de libros, lleno, libros que después nosotros donamos a la Universidad de Chile, y ahora hay una sección que se llama Eliana Dobry, que son todos los libros de filosofía de mi madre. Era profesora de filosofía de la Chile, perdón.
en el pedagógico. Entonces también está todo eso, está toda esa relación con el pedagógico que yo la acompañaba, yo me acuerdo la relación con sus alumnos, llegaban muchos a la casa, se hacían tertulias en mi casa, en mi jardín, en el sótano. Bueno, era un mundo que ella traía que era muy, muy atractivo, pero también muy diferente al resto, porque dentro de todo nosotros éramos parte de una burguesía, yo estaba en un colegio burgués completo, el barrio alto, en el cual estos personajes eran muy raros, eran muy escasos, ¿no? Entonces era una anomalía, ella era una anomalía. Ella era militante del Partido Socialista y de hecho ella estuvo mucho tiempo, además otra cosa es que no sabía manejar, entonces bueno, andábamos en taxi, siempre que andábamos con ella andábamos en taxi, y ella iba a buscar personas, estaba esto en la clandestinidad, y las ayudaba a entrar a las embajadas. Trabajó mucho, o sea, actuó, hizo esa labor durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Hasta que, bueno, finalmente la tomaron presa. Y ahí estuvo desaparecida como 3 semanas en que nosotros nos subimos de su paradero, hasta que un día llegó, una mañana, la soltaron muy temprano en la mañana, aún en toque de queda, y llegó caminando desde Tres Álamos. Oh, Y o sea, estuvo entre las personas torturadas en Tres Álamos. mira, nunca supimos, nunca nos contó, por lo menos yo nunca supe si efectivamente había sido torturada o no. Después me he encontrado con compañeras de celda de ella y les he preguntado y me dicen que algunas fueron torturadas, otras no saben. Mi mamá justo meses antes de que cayera presa le habían detectado un cáncer y tenía que operarse. Entonces, ella se operaba la semana siguiente de que la tomaran presa. Y entonces su preocupación era como que trasladó sus miedos, el miedo del encierro, el miedo a la tortura, el miedo a este monstruo de la dictadura de esta fuerza, al cáncer. Entonces ella hablaba mucho de su cáncer, me contaron después sus compañeras de celda. Entonces nunca he podido saber realmente si la torturaron o no. Bueno, y después de eso partimos de Chile y a través de una organización internacional que se llama The World University Service, y ella se fue a Essex a estudiar o sea, un posgrado, por supuesto, en sociología, y ahí yo la acompañé, y yo estudié biología en Essex. Así como que empezó el periplo afuera, ¿no? El periplo de Inglaterra. Yo me fui a los 17 años. Y yo me fui cuando recién había cumplido 17 y mi madre murió un año después. O sea, ella murió cuando yo iba a cumplir 18. ¿Y cómo fue ese último año con tu madre? ¿Cambió mucho ella después de esa detención en Tres Álamos, en ese Sí. exilio además? Bueno, imagínate cómo todo se cruzaba, ¿no? Todo se Mm. cruzaba, el La abandono enfermedad, claro. la enfermedad, el abandono de tus lugares conocidos, de tus apegos, de mis dos hermanos, de su marido, porque la idea era que nosotros nos adelantábamos y después mis hermanos terminaban el colegio, que les faltaba un año, al otro 2, pero y ahí entonces partía, mi padre también tenía que cerrar todas sus cosas, y ahí nos reuníamos todos en Inglaterra. Y todas las cosas se precipitaron porque ella se fue, la operaron finalmente aquí en Chile antes de irse, le sacaron, en esa época te sacaban la pechuga completa, por supuesto, así que tenía esas cicatrices gigantes, nunca me voy a olvidar. Y después cuando llegó a Londres empezó a verse en uno de los hospitales del cáncer en Londres, y rápidamente el cáncer estaba de vuelta. O sea, no. Así que ahí empezó a hacerse radioterapia, y ella muy valiente, o sea, qué mujer, porque imagínate, estábamos las dos solas, vivíamos en Colchester, tenía que viajar en tren,
a Londres a hacerse estos exámenes, volver, y yo cada vez la veía más deteriorada, cada vez veía que le costaba más, al final terminaba yo ayudándola a vestirse porque le hacían tanto radio que ya no podía mover un brazo, entonces una situación que, y ella no, y igual iba a la universidad, y tenía su grupo, y era súper querida. De hecho, a través de ella conocí a Carlos, o sea, mi único marido que he tenido, ¿no? Y, y finalmente, bueno, un día yo llamé al doctor desde el Colchester a Londres, y me dijo, me recuerdo que me dice, la secretaria me dice, Carla Gelfenbein, soy la hija de Eliana Dobri, y me dice, ay, espérese, le va a pasar al doctor, y el doctor me dice, hemos estado tratando de ubicar a algún pariente, pero ella no nos dice, ella no nos da nos tiene cortado el paso. Y ahí me dice, tu mamá se está muriendo. Y me dice, a ver, ¿con quién estás? ¿Estás sola? Y digo, sí, estoy sola, estamos las dos. Me dijo, no. Me dijo, llama a tu padre ya. Así, entonces llamé a mi papá y le dije, papá, esto es lo que está pasando. Llegaron todos, se fueron, y a los 3 meses se murió mi mamá. Uf, qué fuerte, qué potente. Es súper fuerte, súper fuerte. Y Pero tú, imagínate, no, o sea, fue muy fuerte, y además que a mí me dejó un legado de fortaleza, es como que siempre está ella, y está siempre ella, y quizá, yo no sé, muy subconscientemente digo, si ella pudo, yo también, o creo que me hice grande súper rápido, o sea, tuve que hacerlo, tuve que asumir una cantidad de responsabilidades que me obligaron a ser grande nomás. y también conociste en esa época a Carlos Altamirano, que tú dices, no tu marido, sino que Carlos Altamirano, el padre, y tú dices, él fue para mí un padre. Paradójicamente yo de chica, con mi madre y mis hermanos, habíamos ido muchas veces a pegar carteles de Carlos Altamirano, en Santiago. Entonces era un personaje que estaba como en mi vida desde ya, yo íbamos a pegar en la noche carteles, cuando iba a senador, con la familia completa a pegar carteles, todos socialistas, etcétera, súper ahí militante. Y después, bueno, me encuentro con el hijo, y Carlos Papá, sí, fue un personaje que con los años, o sea, piensa que yo estuve, o sea, lo conocía a Carlos Papá, lo conocí a los 18, 19 años, y hasta que se murió hace 3 años atrás, fue alguien que estuvo presente en mi vida mucho. Entonces, cuando digo sí, eventualmente se convirtió en una suerte de padre, fue por supuesto que más tarde en la vida. Nosotros almorzábamos todos los domingos juntos, aquí, primero en su casa, después cuando se puso más viejo en mi departamento, incluso después que ya nos habíamos separado con Carlos, igual de todas maneras nos reuníamos todos los domingos aquí todos. Después mi padre tuvo un Alzheimer bastante temprano, en cambio Carlos Papá permaneció con su conciencia plena hasta sus últimos días, y entonces era una presencia muy fuerte, muy importante, y al mismo tiempo muy cálida. Era un hombre súper cálido, súper cálido. Y también era un lugar donde estar, él en sí era un lugar, ¿no? ¿Y qué huellas dejó en ti? Muchísima. Primero había algo, de alguna manera, que era como volver a conectarme con lo que había vivido antes con mi madre un poco, ¿no? Porque eran simbólicamente similares en el sentido del otro lado, ¿no? Del otro lado porque tanto Carlos Papá siempre iba un poco más adelante que el resto, siempre. O sea, cuando el Partido Socialista se transformó, se subyugó a Alemania del Este y a las autoridades de Alemania del Este, Carlos Altamirano dijo, no, esto es una dictadura. Una vez que se dio cuenta, vivía en Alemania del Este, se da cuenta que es una dictadura, se da cuenta que es un estado policial, y dice, yo no quiero esto. Y se va.
y renuncia a todos sus privilegios, porque cuando él salió de Chile se fue directamente a Cuba, encubierto. Hay un libro maravilloso de la Patricia Pulitzer donde cuenta todo este periplo, y finalmente termina en Alemania del Este. Entonces quienes los acogen son los alemanes del Este, y le dan el estatus de presidente. Allende está muerto, y de alguna manera frente a ellos, quien simboliza Chile, el liderazgo de Chile, es Carlos Altamirano. Entonces está rodeado de privilegios, y muy, muy, muy pronto él se da cuenta que no puede ceder ante eso, o sea, que no puede ceder ante esta seducción que le hace el poder, porque no, la forma en la que ejercen ese poder no tiene ninguna relación con sus ideas. Y renuncia a todo eso y se va a París. Entonces, bueno, yo siento una admiración gigante, o sea, hay un ejemplo que yo creo que nos marcó a todos. Y luego cuando volviste a Chile, Carla, porque tú estudiaste biología, estudiaste diseño en Inglaterra, cuando llegaste a Chile, llegaste también a una realidad súper distinta, a trabajar en algo muy diferente, esa Carla pre-escritora todavía. ¿Ah? Sí, Pero estaba sí. el embrión ahí dentro. Sí, bueno, es que yo primero siempre he escrito. Bueno, ya te conté que desde niña leí muchísimo, o sea, para mí leer siempre digo, el libro y es un lugar al cual maravillosamente tú puedes acudir siempre, que va contigo. Y de hecho, las pocas cosas que me llevé cuando me fui a Chile fueron mis libros más queridos, que no me acuerdo exactamente todos cuáles eran, pero eran varios, y mi guitarra, porque yo en esa época también cantaba. Esa era mi tierra, ese era mi turnito que viajaba conmigo, ¿no? Mis libros y mi guitarra. Y entonces la lectura siempre estuvo ahí. No es algo que yo no creo que uno de un día para otro dice, oh, quiero ser escritora. Yo, de hecho, nunca me dije a mí misma, quiero ser escritora. Siempre dije, quiero escribir. Y siempre escribí, toda la vida escribí, siempre, 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 siempre. Nunca he dejado de escribir. Desde que empecé, me acuerdo que yo hacía cuentos a los 10 años, 12 años. Yo los mostraba, por supuesto, a mi mamá, obvio. De hecho, nunca quise ser escritora, porque ¿para qué? Si era un mundo tan íntimo el de la escritura y la lectura, era lo más personal, lo más íntimo, lo más intocable que yo tenía. Todo se movía alrededor mío, ¿no? El mundo, las partidas, los exilios, las muertes, el dolor, etcétera, pero ya adentro mío un espacio que era de alguna manera como inmutable, y era este, el que yo construía en ese silencio. Entonces, ¿para qué iba a querer compartirlo? No, al contrario, iba a entrar toda la mugre, el barro, los tifones a botar este espacio tan sagrado. Así que no era algo que quisiera compartir. Pero ya cuando tenía 40 años, de hecho, cuando dije, ¿sabes qué? Es que cada vez ocupaba más espacio. Cada vez quería estar más tiempo escribiendo, leyendo, y renuncié a mi trabajo, ese que tú mencionaste. Trabajo glamuroso de directora de arte Amoroso, de la sí, revista Marie Claire, o él, él, la él. revista él, Mm. en Sí, era un Chile. trabajo increíble, era un trabajo muy entretenido, porque además viajaba a París a la, a las pasarelas, La como semana parte de del moda de trabajo. París, claro. Sí, como parte del trabajo, y sí, es una pez muy entretenida, pero decidí no, o sea, lo hago ahora o nunca, y dejé ese trabajo y me encerré en mi casa exclusivamente a escribir, y era una novela que había empezado antes, pero que dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca, y esa fue El revés del alma. Y ya eras madre, porque te costó mucho a ti además ser mamá, esa fue otra Ay, batalla. oye, qué atroz, parece que mi vida hubiera sido súper trágica, No, no pero trágica, pero acontecida. sí. Sí, la verdad es que claro, si uno la cuenta así como una historia, es súper tragedia, es como una tragedia, pero quiero aclarar ya que yo nunca lo he vivido como una tragedia en absoluto. Siento que cada una de estas experiencias ha sido como
como una forma de hacerme más humana. Todas estas experiencias como que aparentemente tan traumáticas, como la que tú ahora también me mencionaste, de mi dificultad para tener hijos, yo estuve 10 años intentando tener hijos. Micaela, que es mi hija mayor, fue el vitro número 10. Y bueno, cada vitro, para las personas que han pasado por eso, sabe lo que es, no solamente en términos del costo físico, en que te llenas de hormonas, estás todos los días, en esa época por lo menos, yo no sé cómo será ahora el sistema, pero todos los días tenías que ir a la clínica, te medían, te metían inyecciones, hormonas, después yo me tenía que inyectar hormonas, o sea, un cambio... y luego toda la esperanza de todo este proceso gigante de preparación de tus óvulos, la operación para sacarte los óvulos, el vitro, esperar que estas células se transformen en algo, ¿no? Que te los metan de vuelta, y comienza este bicho, la esperanza, a crecer dentro de ti, sí, 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 y 9 veces fue no. Uf, Entonces, o sea, son 9 pérdidas, claro. eran como bombas que explotaban en la vida de nosotros dos, no solamente en mi vida, en la vida de Carlos y mía. Eran bombas gigantes que desarmaban todo, que te hacían tener que volver como a creer de vuelta en todo, ¿no? Y hasta que, bueno, finalmente, me acuerdo que mi maravilloso, adorado doctor Fernando Segers, a quien ya le rindo un tributo así gigante, hombre de luz, sin él no hubiera hecho ni 3 vitros, ni 3 vitros. Porque también, o sea, aquí no solamente te tiene que acompañar tu pareja, que Carlos fue fundamental, por supuesto, digamos, juntos, siempre estábamos peleándola en esto juntos, llorando juntos, volviendo a la esperanza juntos, estaba Fernando. ¿Sí? El cariño, la contención, la fe de él, ¿no? Y su profesionalismo, o sea, esa confianza total en que una vez que yo entraba en sus manos, a ver, ya, pum. Era un camino que estaba trazado y que no había cuestionamiento, porque yo le tenía plena confianza, y de hecho, bueno, al final salió Sebastián, la Micaela primero, y el vitro número 11 Sebastián, y ahí tengo mis 2 niños maravillosos. Y estás llena Oh. de otros niños también, que son tus niños literarios, Ah, eh, sí. ¿cierto? Donde has sido Cierto. muy prolífica, empezaste a los 40 años, tu primera novela, la publicada, Cayó Parada, tú contaste esa historia, la fuiste a dejar y te llamaron inmediatamente de la editorial y se publicó inmediatamente también. Está ahí señalado el camino. De hecho, la fui a dejar a las 3 editoriales que había en esa época española, que era Planeta, Alfaguara y Z, creo que era, no me acuerdo, sí. Y bueno, las 3 la quisieron. También como tenía, cuando me dijeron así que estaba embarazada, fue a ese nivel de felicidad, porque de verdad era algo que ansiaba mucho. Una vez que ya me puse a hacer la novela, ansiaba que sí, que fuera publicada. Entonces dije, ¿qué pido? Qué difícil, porque fíjate que yo no tenía la más mínima idea que no podía vivir de la literatura y que no podía cobrar. Yo encontraba que ya era suficiente con que te publicaran, o sea, de una ignorancia infinita. Hoy día qué estupidez, ¿no? Que nunca le pase a otra escritor o escritora este nivel de ignorancia. Entonces, como no sabía que se podía pedir plata, que tampoco habría podido pedir mucho como primeriza, pedí que me publicaran en España. Dije, a ver, ¿quién? El primero que salte con una seguridad de que me publiquen en España, no que me lleven el libro a España, que publiquen en España y que me lleven a España a presentar mi libro, esa. Y Alfaguara, me acuerdo que en esa época estaba Gabriel Sandoval, que ahora está en Planeta, es uno de los mandamases de Planeta en Latinoamérica, está en México, mandó la novela a España, a la editora de esa época, y le dijo ya, o sea, necesitamos una respuesta ya, y muy rápido le dijo a Maya, me acuerdo, a Maya, maravillosa mujer, dijo, me encanta, la quiero, que se venga, se publica.
Y ahí empezó este camino que no se detuvo nunca más. Y ahí yo te he escuchado con mucha pasión, porque hay que decir que ambas estamos en Autoras Chilenas, ¿cierto? Que es nuestra organización que reúne a escritoras y mujeres que trabajan en la cadena del libro, donde tú has sido fundadora, porque estás desde el comienzo. Y todo esto para transparentar y mostrarle a las personas de que No ocurre ha nunca más. habido por mucho tiempo, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, por así decir, una injusticia histórica hacia el trabajo literario de las mujeres. Y a ti te ha tocado además vivirlo en carne propia, o sea, en las ferias literarias en el mundo, en cómo ha sido juzgada tu obra, ¿cierto? Estos castillos Justamente. de cristal donde han habitado los escritores hombres, como tú has hablado de eso. Eh, y has dado una pelea muy fuerte y muy honesta y muy valiente también. Fue el 2018, estoy casi segura que no éramos nada, y de repente a mí me llega un mail de Andrea Chestanovich, gran escritora Sí, chilena, que hay que leer por lo demás, para por los que supuesto. escuchan este podcast, ella es una de las grandes de nuestro país, Andrea, y que se está armando como una red en que dice, juntémonos frente al GAM, todas las escritoras que podamos. Y se empezó a correr la bola, WhatsApp, mail. Eres escritora, estás unida a las letras, juntémonos frente al GAM el 8 de marzo. Y de repente nos encontramos que éramos un montón. Y una de nosotras o sea, nos habíamos puesto de acuerdo que el lienzo que nos reunía, el lienzo que nosotros íbamos a aportar, como esto, que éramos nada, éramos un grupo de mujeres relacionadas con las letras, era Cuestiona tu canon. Y eso es impresionante, la claridad que teníamos todas en saber dónde estaba el meollo del asunto, digamos, a pesar de todo, de una cantidad de otras instancias en las cuales somos ninguneadas económicamente, etcétera. Es eso que tú dices, este castillo cristal que ha sido a lo largo de los siglos construidos ladrillo a ladrillo por los hombres, por los intelectuales, y que constituye el canon, ¿no? Si uno ve el canon de Bloom, no hay escritoras mujeres, o si hay, creo que hay dos, ¿no? El canon ha sido construido a ojos de ellos mismos, de alguna manera. Entonces, es ahí donde hay que entrar, porque es ahí en el fondo del asunto donde está este ninguneo, ¿no? Y este dejarnos a un lado económicamente, en la participación de instancias en las cuales se deciden asuntos relacionados con el libro, en la crítica, ¿no? Bueno, una cantidad de instancias que finalmente el resultado ha sido, como tú dices, que las mujeres, a pesar de que muchas escritoras mujeres han tenido éxito comercial, que también justamente por tener éxito comercial han sido descatalogadas, ¿no? Eso no, como Isabel Allende, por ejemplo. Claro, ella no es una escritora, dijo alguien una vez, ella es una Claro, contadora de historia. contadora, exacto. Ella es una contadora, ella no es escritora, ¿te fijas? Entonces, bueno, y yo creo que en ese trabajo estamos, y tú lo sabes, en ese trabajo estamos en tantos campos, feminista, exacto, feminista, y que está alineada con ciertos principios políticos que tienen Democrático. que ver con otros grupos, no solamente mujeres escritoras, también grupos étnicos, LGTB, etcétera. Estamos de alguna manera por junto a otras comunidades peleando por ciertas cosas que no son comunes, además de las nuestras, por supuesto. Pronto esperamos tu nueva novela, que Sí. ya estamos, bueno, no hay fecha todavía. No hay fecha todavía, pero ya está terminada, como te contaba hace un ratito, ya la entregué a la editorial, pero no, ya este año no se publica porque
los timings de las editoriales son un poco, bueno, de un año para otro, y tampoco tengo ningún apuro. De hecho, ahora sale La Estación de las Mujeres sale en Estados Unidos el 30 de noviembre, el día de mi cumpleaños, así que va a ser muy bonito, espero estar allá. Y entonces tengo ese hito que es como este año, quiero darle el tiempo y la importancia que es tener una segunda novela publicada en Estados Unidos. La primera fue Contigo a la distancia, ahora en un sello maravilloso, que es Other Press, y que, bueno, vamos a hacer una pequeña gira, o sea, hay un trabajo que hacer ahí este año con esta novela. Así que el próximo año viene esta otra, la nueva novela. ¿Sería tu novela número? Creo que 9. Mira. Creo. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí, la verdad es que ya tengo una obra ahí construida. Esperamos entonces tener noticias ya el próximo año, pronto. Poder estar leyendo tu novela, Carla. Muchas gracias por esta conversación. Mil gracias a ti, Lenka. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenka Carballo y este fue el podcast de Lenka C.